Bueno, pues muy buenas noches. En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, sean bienvenidos a este acto institucional en el que vamos a entregar los títulos de hijos adoptivos de la villa a tres maravillosas personas. A don José Antonio Mañas Valle, a título póstumo a nuestro amigo Jesús Asensi y a don Antonio Francisco Vázquez Olmedo. Excelentísimo señor alcalde, corporación municipal, además representada por los portavoces de los grupos municipales que tienen representación en el consistorio, al resto de los concejales de la corporación. Saludo también a los hijos adoptivos y predilectos de la villa, que esta noche nos acompañáis, bienvenidos, a las medallas de la villa, a los representantes del Málaga Club de Fútbol, por favor, a la Federación Malagueña de Peñas, Casas Culturales y Centros Regionales, bienvenidos. Y, en definitiva, espero no olvidarme de nadie, a todos ustedes, a los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre que esta noche nos acompañáis en este acto. Bienvenidos, familiares de Antonio, de José Antonio y de Jesús. Verán, les voy a proponer que tengamos un sueño. Verán, quiero proponerles que nos vayamos a cuando éramos pequeñitos, a cuando éramos niños. Nuestros padres nos levantaban a ser de día, nos peinaban siempre de bulla y corriendo, colgaban la cartera con los libros y nos largaban al colegio. Y entrábamos a aquellos colegios antiguos, tan fríos, entrábamos a la clase, nos sentábamos en aquellas sillas de madera antigua que eso te ponía recto de momento, eso vosotros los profesores lo sabéis. Esas mesas de pupitre arañadas, con las señales y las marcas de unos y otros, el mapa de España presidiendo el aula, el retrato del viejo arriba, en fin. ¿Se acuerdan? ¿Quién no ha intentado recordar alguna vez aquella etapa de niñez? Aquella etapa en la que nos divertíamos con un cinexin, o con un recortable, o con un patinete. Pues yo les propongo que vean este vídeo.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts. No teníamos internet, no teníamos móviles, no había redes sociales, no teníamos 140 canales de televisión y por no haber no había ni mando de la tele, pero éramos felices, ¿a que sí? Bueno, pues este vídeo que le hemos puesto es para que se hagan ustedes un poco la idea del por qué el Ayuntamiento ha concedido los títulos de hijos adoptivos a José Antonio Mañas y a Jesús Asensi. Porque todo esto que habéis visto aquí en el vídeo, todas estas sensaciones, todas estas emociones, todos estos recuerdos se hicieron realidad en Alhaurín hace 3 años. A muy poquito distancia de aquí, en la Plaza de Santa Ana, en el antiguo edificio del Hogar, que luego fue la Biblioteca Municipal, se alza hoy día el Museo Andaluz de la Educación. Un edificio, una construcción y un contenido que fue gracias al empeño, al tesón, a la ilusión, a la entrega de José Antonio Mañas y de Jesús Asensi. Por favor.
La cultura y la educación son pilares básicos de una sociedad moderna. Son los motores que impulsan el nivel de desarrollo de un país y nuestros dos protagonistas lo sabían. Anhelaban poner en práctica un proyecto que Jesús llevaba tiempo ideando y que encontró en José Antonio el complemento perfecto para llevarlo a cabo. Jesús Asensi era pura bondad, era un maestro con mayúsculas. Su padre le inculcó la vocación por la enseñanza y le dejó un legado de sabiduría que puso a disposición de la sociedad. Generoso, amable, elegante, flamenco, Jesús era el gran teórico de la educación, un referente en la Universidad Autónoma de Madrid. Su figura siempre estará presente en este gran proyecto. Y José Antonio Mañas fue el acelerador de esta bonita empresa, el pegamento que unió sus inquietudes y su colección científica al conocimiento en humanidades del profesor Asensi. La mezcla de pasión, positividad y constancia la transformó en una hoja de ruta hacia un único objetivo: abrir un espacio dedicado a la historia de la educación. Y después de que ambos recorrieran la provincia con una serie de exposiciones tituladas De la escuela al colegio, Jesús Asensi y José Antonio Mañas unieron sus destinos de forma vocacional y altruista para dejar un legado a Laurín de la Torre, de la mano de su ayuntamiento, que pronto se iba a convertir en una realidad: el Museo Andaluz de la Educación. Jesús se quedó en la orilla, pero estamos convencidos que nunca se ha bajado de ese barco cargado de ilusión, que es su museo, junto a su querida e inseparable María. A finales de 2019 abría sus puertas en Alhaurín de la Torre el primer museo de la historia de la educación de Andalucía. Numerosos colaboradores e instituciones se unieron al proyecto y el MAE, a pesar de su juventud, se ha convertido en una referencia museística. Una referencia en esa doble y recíproca tarea de enseñar y aprender. Un espacio dedicado no solo al recuerdo, sino también a la investigación y el trabajo de profesionales. Un lugar de memoria y presencia del pasado y a la vez un foro de temas educativos actuales. Porque su rico patrimonio cultural e histórico-educativo no solo nos permite entender mejor el papel de la educación en el mundo a través del tiempo, sino que nos ayuda a apreciar con mayor intensidad la dimensión moral y ética de la propia vida humana. Esto y mucho más es el Museo Andaluz de la Educación. Es el pueblo construido en el que residen los recuerdos y evocaciones de quienes aprendieron a leer y a contar recitando de memoria. Es la ciudad proyectada de quienes dejaron educarse a través de rígidas disciplinas, castigos, regla y mano dura. Pero también es la metrópoli fundada en la que la máquina de escribir cede su puesto al ordenador. Es la casa añorada de una infancia que en el presente se hace mayor. Es la playa perfecta para construir castillos de ilusiones, jugar al coro, a las canicas o con la peonza, y refrescar el espíritu de la niñez recitando un trabalenguas o cantando una nana. Es, en definitiva, un templo moral, político e ideológico en el que es posible aunar esfuerzos para cambiar la educación del presente, proyectando la del mañana. Señoras y señores, este es el maravilloso legado de dos malagueños, don Jesús Asensi Díaz y don José Antonio Mañas Valle. Bueno, pues quiero llamar a este escenario al señor concejal delegado de Patrimonio Histórico y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento, que va a dar lectura a los acuerdos de nombramiento de José Antonio Mañas y de Jesús Asensi. Muy buenas noches. Vamos a leer el acuerdo de propuesta de concesión del título de hijo adoptivo de la villa a don José Antonio Mañas Valle. Y el expediente dice lo siguiente. Informe. Don José Antonio Mañas Valle nació en Málaga, pero hace más de 26 años que eligió Alhaurín de la Torre para vivir. Y lo eligió porque pensó que era el mejor sitio para vivir con su familia, y en especial con su hija que acababa de nacer. Su mujer, Juanita, y su hija, Elisa, son desde entonces también alhaurinas. Desde ese momento forma parte de la sociedad civil de nuestra localidad, participando activamente en su vida cultural, deportiva, lúdica y, cómo no, gastronómica. Hoy día, gracias a su tenacidad y esfuerzo, en sus inicios en compañía del querido y recordado Jesús Asensi, tristemente fallecido, disfrutamos en Alhaurín de la Torre de una maravillosa joya cultural con enorme repercusión en toda Andalucía y España, el Museo Andaluz de la Educación. José Antonio es ingeniero, profesor universitario en diversas facultades y funcionario en la Administración desde hace más de 30 años, pero sobre todo es un emprendedor e investigador. En nuestra sociedad actual prima la inmediatez y él es un ejemplo de tesón y constancia. De forma vocacional
y siempre altruista, ha realizado estudios y impartido conferencias sobre el patrimonio educativo español en diversos ámbitos culturales y científicos, conociendo de primera mano el patrimonio de los llamados institutos históricos de nuestra comunidad, del que es un gran conocedor. Además, con paciencia, arduo trabajo y durante décadas, ha reunido, y aún sigue en ello, una valiosísima colección de material educativo de los siglos XVIII, XIX y XX. Debemos hacer, en este apartado, mención especial a su colección de instrumentos científicos de esas mismas épocas, unida a nivel particular de Andalucía y de un altísimo valor económico e histórico. Parte de esa colección recorrió en su día numerosas localidades de la provincia, también las universidades de Málaga y el País Vasco, el Parque de las Ciencias de Granada y una extensa lista de centros de toda nuestra región. En 2012 decidió buscar un lugar adecuado para exponer de forma estable todo ese material y eligió Laurín de la Torre. Desde entonces no ha descansado. Ya sin la compañía de Jesús Asensi, pero con el apoyo del Ayuntamiento y de un grupo de entusiastas que conforma el Consejo Asesor del Museo, se logró inaugurar el MAE en noviembre de 2019. Actualmente sigue día a día creando contenidos, organizando eventos, documentando el patrimonio y haciéndonos disfrutar con la cultura y la ciencia. Todos, jóvenes y no tan jóvenes, al visitar ese espacio, al asistir a alguna de sus conferencias, disfrutan descubriendo o recordando una parte vital de la historia de nuestro país y de la evolución de nuestra sociedad. La educación es la piedra angular del desarrollo humano. Además de visitar el Museo Andaluz de la Educación, es entrar en un túnel del tiempo donde rememoraremos nuestra historia personal a través de algunos de los objetos allí expuestos. Gusta decir que es un museo de emociones. Tras la firma del acuerdo por el que Jesús Asensi y José Antonio Mañas cedían sus colecciones al pueblo de Laurín de la Torre, no han sido pocos los logros y reconocimientos recibidos. El último, el premio SEPE al mejor museo sobre historia de la educación concedido en el año 2021. Y ello gracias al esfuerzo diario de una persona enamorada de Alaurín que decidió que este lugar iba a ser el punto geográfico donde compartir con los demás sus ilusiones y sus compromisos personales. Su idea era y es aportar a Laurín de la Torre su granito de arena para que sea un referente en el panorama museístico y cultural andaluz, español y, por qué no, internacional. Gracias a una variada panoplia de convenios, jornadas, seminarios, talleres, conferencias, vídeos, visitas guiadas e incluso un concierto de música de los 80, aprovechando hasta el último rincón de un único espacio, trabajando con un grupo muy reducido de personas, ha logrado que el nombre de Laurín de la Torre se conozca en muchos lugares de la geografía nacional. José Antonio Mañas consigue la complicidad y el trabajo de amigos y conocidos y de toda aquella persona que se acerque a él, buscando siempre nuevos colaboradores que sumen iniciativas y apoyos y hagan crecer el Museo Andaluz de la Educación y a Laurín de la Torre. Las personas son de donde quieren ser, de donde desean vivir y envejecer, de donde disfrutar con los amigos, de donde cultivar aficiones y vocaciones, de donde pasar el día a día. Y José Antonio Mañas Valle es de Alaurín de la Torre. En virtud de todo ello, el excelentísimo Ayuntamiento Pleno adoptó el siguiente acuerdo, propuesta de resolución: conceder el título de hijo adoptivo de Alaurín de la Torre a don José Antonio Mañas Valle, firmado por el funcionario instructor del expediente, don Manuel Guerrado Zorrilla, y firmado por la secretaria general, doña María Auxiliadora Gómez Sanz, con el visto bueno del alcalde presidente, don Joaquín Villanova Rueda. Vamos a darle un fuerte aplauso a José Antonio Mañas Valle. Llamo al escenario al excelentísimo señor don Joaquín Villanova, que va a hacer entrega del nombramiento de hijo adoptivo a don José Antonio Mañas. No te vayas.
Buenas noches. En la vida de las personas hay momentos concretos que marcan felizmente el paso del tiempo. En nuestra memoria son pequeñas historias, flashes, que nos sirven de referencia. El día que conociste a la persona que amas, la noche que nació tu hija, la mañana que empezaste en tu primer trabajo, la fiesta final de curso al acabar los estudios y quizás el alta tras un ingreso en el hospital. Para mí hoy será sin duda otro de esos días especiales que llevaré siempre en mi memoria. De muy niño, en los años 60 del siglo pasado, tuve una manta hecha con trozos de telas que hizo mi madre. Era una cosa habitual en aquella España de mínimos. Ahora, esta técnica se llama patchwork. Entonces se llamaba tener maña. En ella, cada cuadrado de tela, enguatado por dentro, tenía una pequeña historia detrás. Era ropa que habíamos usado y que se nos quedó pequeña, pero en su conjunto daba un calor maravilloso en aquellas noches de invierno de otra época. Alhaurín de la Torre es nuestra casa, nuestro hogar, el que elegimos para vivir hace casi 30 años. Y como en aquella manta antigua de mis recuerdos infantiles, nosotros hemos venido tejiendo aquí una vida llena de retazos de alegría. Estaba en deuda con esta localidad y para agradecerlo deseaba dejar algo de mí en ella. Nació la idea de un museo, del MAE, Museo Andaluz de la Educación. Idea que trabajamos juntos mi buen amigo Jesús y yo hace años y que después, gracias al apoyo decidido de nuestro alcalde, que confió desde el principio en nosotros y apostó sin dudarlo por esta idea, y junto a otras muchas personas que están aquí hoy con nosotros y que colaboran en su día a día, han hecho y hacen que este proyecto sea ya una gran realidad. El MAE es, además de una gran ilusión personal, una apuesta por la cultura y la educación en Alhaurín de la Torre, que se refleja en la provincia, en Andalucía y con visibilidad ya patente en nuestro país. Llevar la apuesta educativa, cultural, social de Alhaurín de la Torre a todos los foros posibles es un compromiso y una dedicación personal diaria que asumo con agrado y pasión, porque vivimos en un lugar maravilloso, en continuo crecimiento, cada vez con mayores y mejores servicios para la población, con numerosísimas actividades culturales, deportivas, sociales, lúdicas, religiosas, que disfrutamos todos los vecinos y vecinas y que cada vez con mayor intensidad son foco de atracción para que nos visiten personas de localidades cercanas e incluso de otras muy lejanas. Hoy nos acompañan aquí, además de nuestra familia, amigos de muchas entidades, asociaciones, empresas, partidos, cofradías. Es un reflejo de la importancia de la participación de la ciudadanía en la vida de nuestra localidad. El crecimiento en el número de colectivos de todo tipo, cada vez más presentes en el día a día municipal, apoyando con su trabajo o presencia el desarrollo de un amplio abanico de eventos, suponen un pilar fundamental en nuestro tejido social y económico. Como vecino, gracias a todos ellos. Por supuesto, agradecer la presencia de mi familia y de muchos amigos y amigas que han querido acompañarnos en un día tan importante y que incluso han venido de otras provincias. También a toda la corporación municipal por apoyar este nombramiento de forma unánime. Es un honor. Gracias de corazón a todos y a todas. Para terminar, decir que debemos sentirnos muy orgullosos de ser de aquí, de ser alhaurinos, y mi familia y yo lo somos. Bueno, entre las personas a las que he saludado al principio se me han olvidado algunas. Perdón. Bienvenida a la Jueza de Paz,
bienvenido a los representantes del centro penitenciario y bienvenido también al teniente comandante jefe del puesto principal de la Guardia Civil. Hay que llevarse bien con todo el mundo, A continuación, don Manuel López va a leer el acuerdo de concesión a don Jesús Asensi. El expediente correspondiente a don Jesús Asensi Díaz se lo ha llevado mi buen compañero Manolo Guerrado. ¿No? ¿Qué te ha llevado el...? Me he llevado el de... No es broma, vaya que... ¿Ah, que me lo he llevado? ¿En serio? Sí. Espérate. A ver si va a ser de Vázquez Olmedo y le damos más. Vale. Ahora sí. Propuesta del órgano instructor relativa a la concesión del título de hijo adoptivo de la villa a título póstumo a don Jesús Asensi Díaz. El informe dice lo siguiente. Don Jesús Asensi Díaz falleció hace 5 años. No pudo ver culminado uno de sus sueños, crear el Museo Andaluz de la Educación. Aquel proyecto que idearon José Antonio Mañas y él para nuestro pueblo, como culminación de una serie de exposiciones que recorrieron muchas localidades malagueñas, se hizo realidad apenas un tiempo después de su marcha. Durante su larga enfermedad, conoció los albores de su puesta en marcha. Disfrutó mucho de los detalles iniciales. Contagió a todo el equipo con su enorme ilusión, transmitiendo a todos ellos sus grandes conocimientos. Era un experto en historia de la educación, un verdadero maestro, muy reconocido a nivel nacional y con una amplísima experiencia. Pero Jesús era, sobre todo, maestro. Impartió docencia en numerosas localidades de la geografía española, dejando siempre una huella imborrable en aquellos que fueron sus alumnos y alumnas. Más tarde dio clases en la Universidad Autónoma de Madrid y colaboró en los años 80 del pasado siglo con el Ministerio de Educación y Ciencia en la elaboración de numerosos materiales para la incipiente puesta en marcha de la EGB y el BUT, todo ello tras la reforma educativa y la aprobación de la LOCSE. También trabajó en muchas editoriales, en especial en la muy conocida Santillana, donde fue coautor de los famosos textos escolares Senda, de imborrable recuerdo para muchos. Aunque vivió muchos años fuera de Málaga, siempre le unió un lazo especial con nuestra provincia, a donde siguen acudiendo sus hijos y nietos. Con la Laurín de la Torre siempre le unió otra de sus pasiones, el flamenco. Su padre, Enrique, fue el autor del muy conocido estudio de ese arte que denominó el árbol genealógico del flamenco, que quedó plasmado en un fantástico cartel que pudo ser conocido en toda España y que aún puede verse en la red. También era un gran aficionado, conocedor y seguidor de primera mano del Festival Flamenco Torre del Cante y miembro de la Peña Juan Breva en la capital. Más tarde, y en esos mundos digitales que ahora forman parte intrínseca de nuestra vida, conoció a José Antonio Mañas. Ambos soñaron una idea, un nuevo proyecto. Decidieron unir sus esfuerzos, vincular para siempre sus dos colecciones personales y crear un espacio único para dar visibilidad a la historia de la educación española en nuestra tierra. Empezaron con una larga lista de exposiciones, conferencias y otros eventos. Años de esfuerzo, motivación mutua. Jesús Asensi y José Antonio Mañas formaron un gran equipo y se complementaban a la perfección. Se hicieron grandes amigos, uniéndose a ellos después un servidor, formando un magnífico grupo comprometido con la cultura, la historia y la educación. Agotados de trasladar todos los enseres, de montar y desmontar, y tras el enorme éxito cosechado en aquellas muestras, les ofrecieron distintas ubicaciones para dejar definitivamente expuestos los materiales de la colección. Ambos decidieron que debía ser a Laurín de la Torre. No había, según ellos, un lugar mejor. No pudo ser. Una dolorosa enfermedad se cruzó en el camino de Jesús y él, desafortunadamente, ya no está entre nosotros, pero su legado y su memoria siguen vivas para siempre. A Laurín de la Torre, sin duda, siempre estará agradecida aquella decisión que permitió que hoy sea posible tener en nuestra localidad uno de los museos sobre este tema más importante de España. En virtud de todo ello y como reconocimiento al trabajo, tesón, empeño y entrega al pueblo de Laurín de la Torre de ese auténtico maestro que fue don Jesús Asensi, se solicitó al Pleno de la Corporación que adoptara la siguiente propuesta.
conceder el título de hijo adoptivo de Laurín de la Torre a título póstumo a don Jesús Asensi Díaz. Pues sí, tan amable. Y va a ser su hija Elena, miembro del Consejo Asesor del Museo, quien recoja el título en manos del alcalde. Señor alcalde, Joaquín Villanova, concejal responsable del Museo Andaluz de la Educación, Manuel López, señoras y señores concejales de Alaurín de la Torre, consejeros del MAE, amigos alaurinos y, por supuesto, José Antonio Mañas, otro de los grandes impulsores y donantes del MAE. Subo a este escenario en nombre de mis hermanos Jesús, Sandra y Enrique y en nombre de mis tíos y hermano de mis padres, Alfredo y Lorenzo, mirando al cielo y con permiso de mis padres, Jesús y Conchi, con nervios y enorme emoción que fluye desde el corazón. Estamos muy agradecidos a este municipio que ha decidido nombrar a mi padre la condición de ser hijo de Alaurín de la Torre. Mi padre nació en Málaga y el Mediterráneo ha condicionado siempre su forma de ver la vida. Fue hijo del maestro Enrique Asensi, formado por la República, quien le transfirió su pasión por la educación, la cultura y su creencia de que solo a través de ellas es posible construir una sociedad mejor. Vivió una enseñanza liberal y en todas sus conversaciones beberá de esa tradición para los temas en los que investigó e innovó. Aunque tuvo un comienzo difícil porque la España que le tocó vivir lo era, estos orígenes le obligaron a aceptar y a expresarse, a otorgar a los demás la capacidad de hacerlo, a conversar y a escuchar. Mi padre fue un defensor del papel singular de los maestros, fue uno de los profesionales que hicieron posible el cambio de una escuela pensada para una España agraria a otra industrial. Fue un escritor prolífico, un gran comunicador y orador, conocido por decenas de miles de docentes de este país por su participación en la prensa educativa. Fue un innovador en varias formas y estilos. Atesoró bancos de información impresionantes para reconstruir material y devolverlo a sus estudiantes y compañeros. Como innovador le debemos el concepto del libro de texto que habéis comentado, que surge a partir de los años 70. Exploró todo lo nuevo y fue seducido por la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza. Fue un investigador al que reivindicar en el campo de los medios de comunicación, la orientación educativa, la tutoría, la gestión escolar, la educación de adultos, los materiales didácticos y otros métodos de lectoescritura. Fue un gran trabajador, conociendo todas las facetas del sistema educativo, lo que ha sido una fuente de inspiración en su última etapa de la universidad y un valor inmenso para quienes colaboraron en sus proyectos. Consumidor insaciable de todo lo relacionado con la enseñanza, afirmaba que la memoria de la escuela es múltiple y profunda, variada e íntima, poliédrica y emotiva, personal y transferible. Volver la vista atrás, reconstruir el pasado histórico de la escuela es un acto necesario, decía. Reconocer cómo fueron etapas pasadas de nuestra historia escolar es imprescindible para comprender el presente. Analizar con rigor cómo fueron los aconteceres escolares pasados es profundizar en los modelos educativos que le siguieron, en el control ideológico de los poderes públicos, en los valores de la sociedad de su tiempo. Están los libros y materiales escolares que tantas nostalgias despiertan, pero están también el recuerdo y el testimonio de los maestros, la selección que se hacía de los contenidos, la organización del aula, la situación de las familias, la vida de la localidad, las normas y leyes que regían la sociedad, la vida misma, difícil en otros tiempos. Y está el interés inusitado de muchos por recuperar nuestra infancia, no exenta de una estremecedora nostalgia. En los últimos años se han venido realizando muchas exposiciones escolares. La gran mayoría de ellas mi padre las visitó, dado su gran interés por esos temas, hasta que comenzó a montar las suyas propias.
Partiendo de un valioso legado documental de mi abuelo y maestro Enrique Asensi y del acopio realizado por mi padre y José Antonio a lo largo de una vida profesional de libros, documentos y materiales diversos, fueron montando exposiciones con una mayor riqueza de contenido y un mejor expositivo cada vez. Pero fue en el año 2012 cuando se inauguró de la escuela al colegio, con las colecciones de ambos. Fue la primera vez que estos señores se juntaron y nunca más se volvieron a separar. La exposición itineró durante 4 años por localidades de Málaga. La idea de perdurar, asentarse y seguir creciendo de sus colecciones la tuvieron claro desde el principio y poco a poco se fue haciendo más palpable a medida que los materiales expositivos se enmarcaban, se organizaban mejor, se conseguían nuevas vitrinas, se editaban catálogos. El interés del público crecía y el de las autoridades académicas y políticas también. El propósito de mi padre y de José Antonio cada vez estaba más definido: crear un museo de la educación. El legado pedagógico de mi padre es una materia prima de enorme valor para las generaciones futuras de maestros y profesores. Libros, materiales curriculares de consulta, de trabajo y de desarrollo, ponencias, comunicaciones, artículos de prensa, entrevistas, talleres y exposiciones que se pueden contemplar en este fantástico museo, el Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, que él ayudó a crear y que fue su gran sueño. Un hermoso homenaje al mundo de la escuela que fue el suyo. Este reconocimiento a título póstumo que queremos compartir con nuestra madre, que siempre estuvo animándole y apoyándole en su desarrollo personal y profesional, viene a engrosar su legado humano y es la cordura y la amistad que ha repartido entre los que con él amamos la educación libre, comprometida y que da alas. Muchas gracias a todos. Pues a continuación va a tomar la palabra el señor alcalde de Alhaurín de la Torre, don Joaquín Villanueva. Buenas noches. La verdad es que estoy un poco emocionado porque, por un lado, pues tenemos aquí a José Antonio Maña, que está aquí con nosotros, está presente, y a él le podré decir muchas veces muchas cosas. Pero oportunidades de poder hablar a la familia de Jesús Asensi voy a tener menos, bastantes menos. Y por eso quiero casi centrarme en hablar de Jesús Asensi. Mirar, este proyecto del Museo Andaluz de la Educación es un proyecto que se empezó a cocinar hace mucho tiempo. Bien cierto que se inauguró en el año 2019, hemos tenido dificultades como toda la sociedad mundial con el tema del COVID durante 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, hemos crecido, a pesar de todos esos inconvenientes y de ese gran problema del COVID, de la pandemia. Hemos crecido, hemos hecho más exposiciones, pero esto era un sueño que empezó sobre el 2012, fue cuando yo me entrevisté en el Congreso de los Diputados, cuando era yo diputado, ya sabéis que compatibilizaba la alcaldía con ser diputado en el Congreso, y allí en el 2012 pues me reuní con Jesús Asensi, primero en mi despacho, después estuvimos en 2 ocasiones más almorzando. Una vez almorzamos allí en el mismo Congreso porque nos tiramos allá pues por lo menos 4 o 5 horas hablando. No conocía yo a María, no conocía a vuestra madre, a su mujer, no la conocía. Lo conocía él allí en el Congreso de los Diputados, propuesto por nuestro amigo José Antonio Mañez, y que todo esto no hubiera sido una realidad, ya que sabéis que a mí me llegan muchas Antonitas las fantásticas, me llegan muchos proyectos, y yo tengo que tener cuidado de no caer en todo lo que se me presenta, sino en lo que verdaderamente pues vale la pena. Y desde el primer momento por este proyecto apostaba nuestro amigo y compañero Manuel López, que fue el que me habló de que ya podía existir la posibilidad de hacer un museo de la educación. A mí eso me sonaba, pues mira, mejor que un museo de artes populares que tenemos en todos los pueblos, de estos que hay de herramientas del campo y todo eso, de aperos y labranza y todo eso, que los hay en todos los pueblos. Digo yo, pues me sonaba aquello realmente atractivo. Pero era algo muy lejano
y posiblemente un proyecto para llevarlo a cabo costoso, sin tener materialmente los medios físicos para poderlo llevar a cabo, pero había que creer y creí desde el primer minuto que me lo comentó Manuel López y José Antonio Meña, porque son como un binomio, forman una pareja excepcional. Allá se van con el coche al País Vasco, los dos, cargados de instrumentos de laboratorio para exponer allí, explicar allí, etcétera, etcétera. Y lo hacen de forma altruista completamente. Jesús Asensi, un hombre de una grandísima cultura, de una gran categoría humana, pero con mucha cultura, con mucha formación, ya que había sido bastante pedagogo, había escrito libros para hacer que esos libros de texto sirvieran para enseñar en todos los sitios, en todos los lugares de este país. Entonces me hablaba y me ilusionaba, y una conversación de media hora se alargó 1 hora, 2 horas. Jesús, vamos a comer abajo en el comedor del Congreso, porque veo que esto necesitamos hacerlo de la mejor manera posible y siempre teniendo la máxima información, porque yo lo que me dedico ahora es a recabar información, para yo después comentarlo con Manolo, comentarlo con los medios que podamos tener al alcance para poder llevar a cabo ese sueño. Y claro, tenía que ser rápida la decisión, no podía ser muy lenta, porque teníamos unos competidores muy potentes, ¿no? Teníamos de la Autónoma, que lo potente que es la Autónoma, la Universidad Autónoma en Madrid y en todo el área de influencia a nivel nacional, los competidores eran bastante fuertes, bastante potentes. Y estos competidores estaban fritos porque Jesús Asensi les dejara todo ese legado. Y nosotros éramos muy pequeñitos, pero había una debilidad de Jesús, que era su corazón, que estaba muy pegado a su tierra, a sus raíces andaluzas, a Málaga, y además también al centro cordobés, a todo lo que era el flamenco. Pues de ahí fuimos creando una amistad, y aquello pues terminó convenciéndome que tenía que ser para Laurín de la Torre. Y como estas cosas, como no se hagan con amor propio y con verdadera decisión, completamente como tuvo que ser, porque lo tuvimos que hacer sin tener todavía el edificio donde lo podíamos hacer. Pero lo importante era pensar en que ese proyecto podía venir a Laurín y que no se quedara en la Autónoma. 2 veces nos estuvimos reuniendo en el 2012. Esto se inauguró en 2019, como todos los proyectos que ahora estamos pensando se realizarán en los próximos 7, 10 años, porque las cosas hay que hacerlas con mucha visión de futuro para hacerlas bien y hacerlas mejor, con más sostenibilidad. Me interesé mucho por el tema, me leí. En España hay más de 750.000 docentes, más de 750.000 maestros. Ya de por sí teníamos garantizado que los maestros iban a venir al museo. Seguro, porque todos tenemos o tenéis, los que sois profesores, maestros, que además casi siempre sois hijos de maestros. Pues esto, nuestro primer cliente, nuestros primeros van a ser los profesores. Y sobre todo los jubilados. Mientras más antiguos, con más ganas van a venir. Y efectivamente, en el poco tiempo, hemos calculado que sobre 20.000 personas han visitado el museo, con los colegios, con los alumnos, y hemos empezado prácticamente hace nada, porque con la pandemia hemos perdido 1 año y medio que no hemos podido desarrollarnos. Pero sí hemos hecho exposiciones en la Universidad de Málaga, con el Quijote. Yo he ido también a la calle Cierpe, en pleno centro de Sevilla, en Navidad, del juguete, ha tenido un éxito tremendo. En 4 o 5 días ya habían pasado por allí más de 40.000 personas para ver esa parte de la exposición que tenemos itinerante. En fin, ya se ha ido a muchos sitios, a muchos lugares, y en todos los sitios se nos reconoce. Ya hemos ampliado el edificio, pero ahí no nos vamos a quedar. Ya estamos trabajando porque el edificio es propiedad de la Junta, el de la Plaza del Conde, el edificio más antiguo del pueblo,
que tenemos capacidad para unos 2.700 metros expositivos, porque ampliaríamos el patio, gran parte del patio, haríamos unos porches cubiertos y sería también expositivo. Y el proyecto está prácticamente hecho por un arquitecto de aquí, de Alhaurín. Falta la financiación, como siempre, pero estamos ya trabajando con la Junta de Andalucía actual, que ha cogido esto como algo de mucho interés. Porque no olvidemos, es el Museo Andaluz de la Educación. Ni lo tiene Sevilla, ni lo tiene Córdoba, ni lo tiene Jaén, ni Granada, ni nadie. Lo tenemos nosotros. Fuimos los primeros, dimos la primera zapatazo, como yo digo, y creo que podemos garantizar que esto se nos queda aquí y lo vamos a poder ampliar con toda seguridad. Ese sueño de Jesús Asensi pues no se pudo cumplir porque él no lo vivió. Se inauguró con María, con su señora, con su mujer. Me daba mucha lástima porque me veo yo también bastante más joven. En las primeras imágenes, en poco tiempo, nos vemos como cambiados, tanto yo como tu madre. Es un cambio impresionante, de cómo estamos con tu padre, con esa ilusión de los dos, porque era una pareja envidiable. Eran envidiables, los dos, en estatura, en gracia, es que eran dulces, personas maravillosas. De las imágenes primeras de la firma del convenio a las últimas de la inauguración, ya tu madre había caído, había pegado un porrazo, como se suele decir aquí, había pegado un bajón de salud. Yo creo que en estas cosas así, después de tantos años que lleva una pareja juntos, que son tan felices, que son tan compenetrados, debería naturalmente los dos haberse ido juntos. Habría sido lo ideal, porque eran tan felices, estaban tan enamorados. Y al final, pues María fue la que inauguró y cumplió y pudo de alguna manera transmitiros a vosotros, a la familia, la gran noticia de la inauguración del MAE. Esto ha sido largo, ha sido duro, pero ahí está, y todo se debe a personas que han soñado, que han creado y que han creído en un proyecto para dejarlo ahí. Y esto, de alguna manera, inmortaliza a esta persona, a este personaje. Nos lo vamos a inmortalizar aquí, y además siendo hijo adoptivo. Ya sabéis que yo, esto de hijo adoptivo, le doy 20 años, hay que estar currando para el pueblo, y aquí hay muchos hijos adoptivos. Manolo Zarriá, está el Maño por ahí, Salvador, hay unos pocos, y también hay otras personas que han sido reconocidas por el pueblo, y nosotros lo hacemos todo con bastante comedido, bastante estudiado. ¿Por qué? Porque no nos gusta ver ahora cómo le quitan al rey muchos cuadros, al otro le quitan otro nombramiento, no queremos que se le quite nombres de calle, ni queremos que nadie algún día nos pueda anular o querer suspender digamos, un reconocimiento social tan importante como es el más importante en el reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento, que es nombrar una persona hijo adoptivo. Hacerlo alhaurino para toda la vida, y ahí va a quedar, y encima dejándonos el legado que nos ha dejado, y todo esto se debe, y por eso pido un fuerte aplauso para Jesús Asensi, para él y su familia. Y a ti José Antonio, ¿qué te voy a decir? Te aprecio muchísimo desde el primer día que te conocí, de todo el trabajo que haces como funcionario. Eres un gran funcionario, eres un niño grande, eres maravilloso, eres una persona estupenda, eres una persona súper, informada, enterada, súper preparada. Cuando presentas como comisario una exposición, se te ve esa ilusión, esa fortaleza, esa convicción, ese interior tan rico, tan generoso que tiene como el de Jesús Asensi. ¿Qué te voy a decir? Si nos veremos aquí muchos años, si Dios quiere, y podremos disfrutar juntos de un proyecto que es un proyecto que yo creo que al final siempre estará ahí y será una estrella que iluminará toda Andalucía,
representará a toda Andalucía y será un orgullo para todos los españoles tener un museo como el que tenemos en Alaurín de la Torre, y que yo, el que estuve viendo en Santiago de Compostela, ya para mí se ha quedado chico, te lo digo de verdad. De modo que muchas gracias por todo, Jesús, y a ti también, a José Antonio Maña, por todo lo que estás haciendo, porque tú sigues ahí, trabajándolo, estudiándolo. Te tenemos quitado el espacio de tu sótano, de tu casa, tu familia está hasta aquí. Ese problema espero de que lo podamos resolver lo antes posible para que te vaya descargando, pero tú es que vives con los cacharros y vives con los libros y vives con todo el material en tu casa y siempre estás trabajando, pensando en Alaurín de la Torre, y el cariño que le tuviste y le diste a Alaurín cuando te viniste para acá no era por venirte a vivir en una casa, que tienes una casa confortable, en un sitio espacioso, en unos parques maravillosos que hay en Capellanía, pero desde luego nunca podremos pagarte todo lo que estás haciendo por Alaurín de la Torre, y esto que te damos es nada para lo que te mereces. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho el alcalde, efectivamente hay aquí entre nosotros pues otras personas que han sido nombradas, fueron nombradas en su tiempo hijos predilectos o hijos adoptivos de Alaurín de la Torre, y yo los quiero saludar especialmente con cariño a Carlos San Millán, a Manolo Sarrias, a Juan y Peña, a la Asociación de Vecinos de Zapata, a la Peña Zapata, a Solera, y tengo un foco aquí que no veo más, pero os saludo a todos especialmente. Nuestro siguiente homenajeado de la noche es una persona que desde el mismo momento de su nacimiento sabía lo que el futuro le iba a deparar. Antonio, ¿tú dónde naciste? En un garaje. ¿Quién no conoce a don Antonio Francisco Vázquez Olmedo? Un pedazo de persona, un ser espectacular, que hace algo más de 37 años fundó una empresa de transporte de viajeros. Podía haber elegido otro punto de la geografía española o andaluza para instalar su empresa, pero decidió que fuese aquí, en Alaurín de la Torre. Y allá donde va, pasea el nombre de Alaurín de la Torre y lleva nuestro nombre allá donde va. Dentro vídeo. Antonio Francisco Vázquez Olmedo nace el día 14 de agosto de 1960. Casado felizmente con su mujer de toda la vida, Lina, tiene 3 hijos, Antonio Daniel, Carlos y Marina. El 31 de mayo de 1986 empezó su aventura empresarial. Fue el nacimiento de Autocares Vázquez Olmedo. En este 2023 la empresa cumple 37 años de vida. Esa fecha la tiene grabada tanto como el nacimiento de sus hijos, su boda o la primera vez que salió con su mujer. Lo recuerda perfectamente. Hacía pocos meses que había terminado el servicio militar. Solo el que ha pasado por la vida militar comprenderá la sensación de despiste que a esa edad se tenía al reincorporarse a la vida civil. Sentías que había llegado el momento de definir qué hacer con tu vida y tenía tantas opciones que no sabía cuál elegir. Es como llegar a un cruce de caminos sabiendo que el que elijas no tiene marcha atrás. No tenía ninguna formación empresarial, había estudiado magisterio y le encantaba el tema de la educación. No hizo ningún estudio de mercado ni nada de lo que recomiendan los expertos que posteriormente ha ido leyendo. Al final tiró el tema de ayudar a la familia para desbloquear una situación de herencia compleja de una familia numerosa de 5 hermanos y muchos primos. Sus tíos y primos se encargaron de hacer los lotes de la herencia y después de negociar con todos, estuvieron todos conformes con las partes y empezaron de lleno el proyecto. Lleno de miedo y dudas porque pesaba la posibilidad de ser el responsable de un sonoro fracaso y acabar con el pequeño patrimonio familiar heredado de los abuelos. Además, no tenían ninguna capacidad económica para aguantar. Hasta el año 89 que se casó, no cobró su primer sueldo y nunca pensó en el dinero. Su máxima ilusión era poder comprar un bus nuevo y poder pagar las letras todos los meses.
Hay personas en este momento a las que no puede olvidar. Al conductor Antonio Cascarones cuando le dijo: Antoñito, yo me voy contigo, dejando un trabajo con más de 25 años de antigüedad. Esto le produjo una mezcla de responsabilidad y una sensación de quemar los barcos y que no había vuelta atrás. Siempre recordará a los primeros que le acompañaron, Paco Cobos, José María o a Juan el mecánico, y también a su amigo Cristóbal, que se incorporó al año siguiente y todavía sigue aquí, luchando día a día por sacar esto adelante. No puede evitar imágenes de los que ya no están, a su madre cosiendo los cabezales de los buses todas las noches, remendando las cortinas y haciendo la merienda para todo el personal y la familia todas las tardes, a su padre siempre presente pese a su enfermedad, que le enseñó a vivir con poco, a sus hermanas que siempre han estado a su lado, siempre ha sentido su apoyo en todos los momentos buenos y malos, en los aciertos y en los errores, y han entregado lo mejor de sí mismas. Y a sus sobrinos Manolo y Mari Carmen, que con todo un brillante futuro por delante también se han integrado de lleno en este proyecto familiar. A todo el personal que ha pasado por esta empresa y al que está en la actualidad, que han dado y siguen dando lo mejor de sí mismos, día a día, en un trabajo muy esforzado y que han asumido la filosofía de servicio y esfuerzo de los que empezaron. A Fernando y a la familia Rivero que tanto les han ayudado a crecer en los últimos tiempos. Piensa sobre todo en sus hijos, a los que ha robado tanto tiempo y sacrificado tantos momentos familiares para entregárselo a este proyecto y que quizás algún día se lo echen en cara con todo el derecho. Espera que al menos haya sabido transmitirle su pasión por este mundillo y por el trabajo bien hecho. Antonio Daniel, el mayor, sigue formándose y tiene un brillante futuro. Carlos y Marina, más jóvenes, tienen toda una vida por delante para decidir su camino. Y sobre todo piensa en su mujer, su compañera de vida, que sin ella nada habría sido posible. Ella nunca habla de la empresa, solo mira, escucha y gracias a Dios saca otro tema familiar que le centra y le señala dónde está el norte y qué es lo importante. Sin ese oasis de paz que es un hogar con ella y sus hijos, ese esfuerzo no se podría mantener en el tiempo. Hoy, 30 años después, han pasado de los 4 buses viejos y 3 conductores a ser más de 46 buses y unas 55 personas que viven de esta empresa. Siguen teniendo problemas y buscando soluciones. Como dijo Lennon, la vida es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Pues bueno, como jefe, la verdad que el más trabajador de la empresa, sin lugar a dudas, es el primero que llega y el último que se va en la empresa, y la verdad que tiene un trato humano a todos los empleados y a todo el equipo directivo que es excepcional. No se puede decir otra cosa de él. Además de ello, no es solo de empresa, es en el sector, en la península entera, que es totalmente reconocido, y la verdad que solo podemos tener palabras buenas hacia él. Pues bueno, como persona solo hay que verle la cara, que tiene cara de buena gente, ya con eso te lo dice todo. Como persona siempre te intenta ayudar, sabes que siempre está para cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que necesita una mano de alguien, siempre conoce a la persona que te puede ayudar para hacértelo todo más fácil. Y bueno, como persona es mi padre, yo como hijo estoy encantado con él, a mí es la persona referente y la verdad que bueno, que solo tengo palabras buenas hacia él. Para llegar a este acto que estamos viviendo esta noche, pues previamente hay que trabajarlo, ¿no? Y uno de los procedimientos que nos marca la ley es hacer un expediente. Yo quiero deciros a los tres que para mí, como funcionario del Ayuntamiento, ha sido un auténtico honor ser el instructor de los expedientes de concesión de los 3 títulos de hijos adoptivos. Gracias. Quiero llamar al señor concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad, don Pablo Montesinos, que va a dar lectura al acuerdo de concesión del título de hijo adoptivo a don Antonio Vázquez Olmedo. Buenas noches. Vamos a dar lectura del informe de otorgamiento de hijos adoptivos de don Antonio Vázquez Olmedo. A mi amigo Antonio. Antonio Francisco Vázquez Olmedo
Nace en Málaga el 14 de agosto de 1960. Tras estudiar primaria en la Escuela Pública de la Barriada de Campanilla y el bachillerato en el Instituto Martiricos, obtiene en 1982 la diplomatura en profesorado de la entonces EGB. Fue profesor en diversos centros educativos y monitor escolar de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Andalucía y, sin embargo, la actividad profesional de su familia vinculada al transporte de viajeros estaba muy en su interior. Así, en 1986, y tras la obtención del certificado de capacitación profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior de viajeros, comienza su andadura profesional en este sector con la fundación el 31 de mayo de ese año de la empresa Autocares Vázquez Olmedo, que, transcurridos 36 años, es una de las más punteras y valoradas del sector. Desde el minuto 1, Antonio Vázquez Olmedo decide que la sede de su empresa se ubique en Alorín de la Torre, y desde ese 31 de mayo de 1986 hasta la actualidad, Autocares Vázquez Olmedo ha pasado de los 3 primeros y primitivos autobuses que contaba con una flota de 50 vehículos y más de 80 trabajadores. Sin lugar a dudas, Autocares Vázquez Olmedo ha realizado un crecimiento espectacular, llevando el nombre de Alorín de la Torre dentro y fuera de nuestras fronteras. A lo largo de su ya dilatada carrera, es desde 2009 administrador de la empresa Autocares Rivero, que forma parte del Grupo Vázquez Olmedo, empresa esta que desarrolla su actividad principalmente en Álora, Pizarra, Campillos y Camino del Rey. Desde 2013 es presidente de la empresa Urbatrans Caribe, constructora española que desarrolla su actividad en América Latina, principalmente en Cuba y el Caribe. Es representante del sector de transporte de viajeros en el Consejo Provincial de Transporte y en las Juntas Arbitrales de Transportes de Málaga. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Transportistas de Málaga y desde 2021 su presidente, elegido además por una amplísima mayoría. Es también de 2016 presidente de la Federación Independiente de Transportes de Andalucía, Fendintra, que es la asociación más representativa del sector. Igualmente es miembro de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la Patronal de Transporte de Viajeros, Confebus, socio de Cambus, actual titular de diversas líneas regulares entre Córdoba y Jaén. Consiguió en 2018 que su empresa fuera finalista de los Premios Nacionales de Sostenibilidad por las instalaciones de la empresa Vázquez Olmedo tiene en nuestra localidad. En el mismo año consigue el Premio Nacional de la más prestigiosa del sector, como es la distinción Empresa del Año del Transporte de Viajeros en la categoría de transporte discrecional. Antonio Vázquez Olmedo es además presidente de la Asociación de Empresarios de Alorín de la Torre, Federorce, y desde 2019 vocal de transporte en la Cámara de Comercio de Málaga. Pero además, gracias a Antonio Vázquez Olmedo se puso en marcha en 2020 un proyecto pionero en España, BusMe, que es un servicio de autobuses a demanda que ya opera en nuestro pueblo y que obtuvo el primer Premio Nacional de Movilidad del Gobierno de España en el año 2021. Pero sin duda, el carisma, la personalidad y el buen hacer de su propietario Antonio Francisco Vázquez Olmedo han calado hondamente en nuestro pueblo, haciéndolo todo un referente en el mismo, participando activamente en su vida social, cultural o educativa. Mantiene excelente relación con colectivos, asociaciones, cofradías, a lo que en muchas ocasiones ha llevado altruistamente a diferentes rincones de España. Hombre afable, conversador, Antonio Vázquez Olmedo es además un buen profesional, una excelente persona en todos los ámbitos. En virtud de todo ello, al excelentísimo Ayuntamiento en pleno solicito adopte lo siguiente, propuesta de resolución: conceder el título de hijo adoptivo de Alorín de la Torre a don Antonio Francisco Vázquez Olmedo. Alorín de la Torre a la fecha de la firma. Muy bien, pues falta por decir que el dictamen fue sometido a votación y fue aprobado por unanimidad. Unanimidad de la corporación. Además de todo eso, Antonio está todos los días a las 6 de la mañana al volante de un autobús, ¿a que sí? Más o menos. Llamo al señor alcalde, don Joaquín Villanueva, que va a hacer entrega del título.
Manolo, la información del vídeo no está actualizada, ¿eh? Si me lo hubieras dicho, te hubiera puesto al día, pero bueno. Excelentísimo señor alcalde y querido amigo Joaquín Vilanova, señores concejales y también queridos amigos de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal de Alhaurín, que habéis tenido a bien considerarme merecedor de este gran honor. Hago un breve paréntesis para deciros que he escuchado el vídeo del Pleno en el que aprobasteis mi nombramiento y me emocionaron vuestras cariñosas palabras. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, esto dura 16 minutos, ¿eh? Así que paciencia. Autoridades de toda la comarca del Guadalhorce y Málaga, compañeros, trabajadores de nuestro grupo de empresas, queridos socios, clientes, proveedores, vecinos y amigos de Alhaurín, Campanilla y distintas partes de la provincia, querida familia y amigos todos. Mi sincera enhorabuena a mis compañeros de nombramiento, José Antonio Maña y familiares de Jesús, por la enorme labor desarrollada en la creación del Museo Andaluz de la Educación. Gracias también, querido Manolo, por tu trabajo en la presentación del expediente que ha dado lugar a esta distinción y por el trabajo en la preparación de toda esta ceremonia. Disculpad, pero no voy a personalizar mucho más por no ser excesivamente prolijo en los preámbulos. Hoy es para mí uno de los días más felices e importantes de mi vida y estoy encantado de compartirlos con todos vosotros. En primer lugar, doy un enorme valor a que un sábado, a esta hora, en esta vida tan sobrecargada de actos y obligaciones que todos tenemos, hayáis tenido la voluntad de estar aquí acompañándonos. Tomo este nombramiento de hijo adoptivo de Alhaurín de la Torre como responsable de una familia que ha mamado de sus mayores una enorme vocación de servicio público, ayudada desde su inicio por un equipo de profesionales, unos presentes y otros ya jubilados, a los que he intentado liderar unas veces con más acierto y otras con menos, pero entre todos hemos hecho posible que hoy seamos una de las empresas más respetadas en movilidad de la provincia de Málaga, de Andalucía, y lo digo con orgullo, de España entre las no multinacionales. Pongo aquí en valor los 2 premios nacionales de la revista de más prestigio del sector, Autobuses y Autocares, otorgados por un jurado independiente, uno como mejor empresa de transporte discrecional en el año 2018 y otro el pasado año por nuestra novedosa apuesta como pyme de transporte a la demanda con MoveMe en el servicio urbano de Alhaurín de la Torre. Nadie, si no se rodea de un gran equipo, puede aspirar a crecer de esta forma y a ser respetado en su sector. En este caso, el transporte de viajeros por carretera en sus distintas modalidades. Además, seguimos creciendo con una enorme vitalidad, siendo conscientes, por supuesto, de nuestros errores y de todo lo que tenemos que mejorar aún, pero con el foco puesto en una meta, la excelencia en el servicio a todos aquellos que confiáis en nosotros, la mejora continua en todos los aspectos y seguir renovando en cada servicio la confianza que nos depositáis. Hasta llegar aquí y que esta corporación haya tenido a bien conceder este honor, ha sido un largo proceso que intentando ordenarlo, voy a dividirlo en 4 etapas vitales, tanto personal como de nuestra empresa. Manolo me ha pisado una parte, pero bueno. Aunque me da bastante pudor, bueno, una primera etapa que es la juventud y el comienzo de la empresa, de dónde venimos. Aunque me da bastante pudor hablar de mí mismo, nada hay más aburrido que el ejercicio de mirarse el ombligo, creo que debo dar unas pinceladas de quién es vuestro nuevo hijo adoptivo. Por ello intentaré hacer una trayectoria vital lo más breve posible. Mi niñez discurre en Campanilla, un pequeño barrio de las afueras de Málaga, criado con mucha calle y educado en una escuela pública unitaria con otros 60 y tantos compañeros de varios cursos. Allí, un inolvidable maestro, José Calderón, nos dio la mejor educación que pudo durante la infancia. Después estuve en un colegio de Málaga bastante peculiar, ya desaparecido, en un 4º piso de un bloque en calle Martínez, pues era el que pillaba cerca de la parada del autobús del barrio. Allí estábamos 8 horas sin recreo y en las horas de estudio, si uno levantaba la cabeza del libro, casi a diario se escapaba alguna galleta, no de las de comer precisamente. Después vino una etapa fantástica con grandes profesores en el Instituto de Martirico, donde hice buenos amigos y recibí una impagable cultura. Al finalizar, estudié magisterio en la rama de ciencias con una enorme vocación por el mundo de la educación. Ejercí poco tiempo como profesor de adultos y me incorporé al servicio militar 18 largos meses en Infantería de Marina.
Mi vida empresarial comenzó en el año 86, hace casi 37 años, pero genéticamente estaba casi predestinado por tradición familiar, ya que mi abuelo materno ya era empresario de transportistas desde el año 1929. Y por parte paterna, mis abuelos eran empresarios molineros y panaderos. Con permiso de mis primos aquí presentes, hago una breve nota de nuestras raíces. Nuestro abuelo Francisco Olmedo y su esposa Isabel se ganaban la vida cogiendo fincas en renta y cultivando vides. Cuando llegó la epidemia de filosera y tuvieron que dejar esa actividad, mi abuelo busca una camioneta para el traslado primero de mercancías y después de pasajeros entre los barrios cercanos a Campanilla hasta la capital. Allí nace la empresa Al Mundo del Transporte. No voy a extenderme en los problemas que tuvieron de la guerra civil, posterior crecimiento de la empresa con las líneas de Campanilla, trabajadores de Intelorce y Total y demás. Nuestros abuelos tuvieron 4 hijos y mi madre. Mis hermanas y yo nos criamos en su casa en pleno garaje. Después de su fallecimiento y recién llegado del servicio militar, la familia me encarga hacer las divisiones de la herencia, que eran 5 partes, y negociamos con las otras cuartos venirnos nosotros aquí a la Laurín de la Torre, que era la zona más lejana, y el resto de herederos se quedaban en Campanilla, donde estaban radicadas las propiedades y la mayor parte de los trabajos de aquellos tiempos. Dejé el mundo de la educación por ayudar a la familia, pues mi padre estaba enfermo del corazón y mi madre era una ama de casa sin experiencia empresarial, aunque ambos ayudaban según sus posibilidades, y con 4 buses muy antiguos y 3 trabajadores empezamos la aventura. Sinceramente, me temblaban las piernas con esta responsabilidad, y más cuando este conductor que hoy está allí, que nos acompaña hoy a sus 88 años, Antonio Marfil, para todos conocido por el mote de su familia, Cascarones, que había estado toda la vida en la empresa de mis abuelos, viene y me dice: Antoñito, que yo me voy contigo. Esto me llenó de responsabilidad, porque si fracasaba me llevaba por delante también su futuro. Y a él le debemos algunos de los principales valores de esta empresa, como la honestidad y el trato al cliente, hoy plenamente vigente. Empezamos sin ningún sostén económico, esperando a que llegara la recaudación de los buses por las tardes para ver cuántos litros de gasoil se podían echar. Al año compramos un Pegaso nuevo, con enormes dificultades financieras, pues nadie nos fiaba. Pagamos casi 800.000 pesetas solo porque nos avalaran la operación. Ese bus lo llevaba Antonio Cascarones de día y yo hacía transfer por las noches con él. El coche no paraba. Cuando algún día hacíamos algún servicio por la barriada de Alaurín con este bus, la gente decía: hoy viene el coche de las excursiones. La verdad que los otros buses eran unos cacharros que dejaban mucho que desear. Aquí comenzó nuestra apuesta por el transporte discrecional y turístico. En estos primeros años pusimos la primera línea de viajeros subiendo hasta el Romeral y Torrealquería, barriadas que hasta entonces habían estado totalmente aisladas. También empezamos a poner buses a la playa los veranos, buscando dar soluciones a problemas de movilidad que existían en la zona y que la lenta administración de entonces no permitía. Raro era el día en que no teníamos detrás a los inspectores de Portillo o a la Guardia Civil poniéndonos denuncias. En cuanto a nuestros abuelos paternos, ellos como grupo familiar con mis tíos y mi padre, también cogían en renta molinos y panaderías. Mi abuelo lo recuerdo como una persona cariñosa, entrañable, y conocía a muchos vecinos de mi barrio que me repetían: la de hambre que me quitó tu abuelo en la posguerra. Y ahora paso a la segunda etapa, que es de crecimiento y expansión de la empresa. Nuestra empresa ha ido creciendo al compás que lo ha hecho nuestro pueblo. Venirnos a trabajar aquí es la mejor decisión empresarial que en su día pudimos tomar. Siempre hemos sentido el afecto de todas las corporaciones municipales de todos los colores, desde Antonio Vega, que en paz descanse, con el que nuestro alcalde era concejal de Juventud, hasta la actual. Con el paso de los años, siempre hemos llevado, como se suele decir, el carro por delante de los caballos. Hemos ido acometiendo inversiones en muchos momentos con un endeudamiento por encima de lo aconsejable, ampliando flota y aumentando plantilla de personal, siempre intentando servir a lo que los clientes nos iban demandando. En servicios discrecionales y turísticos hubo muy buenas etapas, como en la Expo 92, donde hicimos muchísimos servicios. Sería espectacular para nuestra provincia que fuésemos destinatarios de la próxima Expo 2027. La creación de los consorcios de transporte en Andalucía supuso una gran apertura, primando el interés del viajero sobre la defensa de los monopolios. Para nosotros fue un antes y un después, pues nos autorizaron poder coger viajeros en todas las expediciones en el casco urbano de Alaurín de la Torre. Ahora eran los clientes los que elegían con qué empresa viajaban. También pudimos hacer ampliaciones hasta Cártama,
y hasta la playa en los veranos. En esta etapa no quisimos dejar desierto un concurso de transporte urbano de nuestro ayuntamiento y empezamos a efectuar servicios a las barriadas y urbanizaciones más periféricas, Alquería, Pino y todas estas zonas. Quiero poner en valor que efectuamos muchos servicios deficitarios en este pueblo y sin ningún tipo de subvención, solo por un compromiso social con la movilidad de nuestro entorno. A finales de 2009, la empresa Autocares Rivero de Álora pasa a formar parte del grupo y es la etapa donde ya nos convertimos en el grupo de empresas de referencia en el Valle del Guadalhorce. En estos últimos años, la apertura del Caminito del Rey ha supuesto un gran impulso que nos obligó nuevamente a ampliar a marchas forzadas con nuevas inversiones en personal y vehículos. Estamos como socios en otras múltiples empresas por toda Andalucía y fuera de España, como ya ha comentado antes Manolo, Urbatrans Caribe, Urbanos de Antequera, Cambús en Jaén, Move.me y otra serie de empresas que sería prolijo extenderme. Tercera etapa, incorporación de las nuevas generaciones. Ya he comentado que a partir de una dimensión, una empresa no puede crecer si no es con un equipo capacitado, comprometido y profesional. Desde nuestros inicios he tenido en la empresa el firme apoyo de mis hermanas, Mari Carmen y Beli, como empresa familiar que somos. Nuestros hijos han respirado nuestras inquietudes empresariales y nuestro ambiente de trabajo. Mi hijo Antonio Daniel, mis sobrinos Manolo y Mari Carmen, son profesionales bien formados, valientes y sin miedo a coger responsabilidades. Mis otros hijos, Carlos y Marina, están en el último curso de sus estudios y con la ilusión de iniciar sus vidas profesionales. Y nuestra jovencita de la familia, Candela, solo tiene la obligación de ser feliz y todos la ayudaremos en ese camino. Desde la incorporación y toma de responsabilidades en distintos puestos de las nuevas generaciones, he podido liberar tiempo a labores de representación, liderando mi sector en distintos ámbitos provinciales, autonómicos y nacionales. También participar activamente en la vida asociativa de Alhaurín de la Torre y del resto del Valle del Guadalhorce, y pertenecer a distintos foros empresariales como Cámara de Comercio, Confederaciones Empresariales de Málaga y de Andalucía. Esta participación ha sido muy enriquecedora en todos los sentidos. Quiero desde aquí poner en valor los grandes empresarios que tenemos tanto en este pueblo de Alhaurín como en toda la provincia de Málaga. En cuanto a mi sector, el transporte de viajeros, hay en Málaga una colaboración entre empresas para sacar grandes trabajos que supone un ejemplo en toda España. Pienso que he puesto mi granito de arena en la creación de esta cultura empresarial. Otra fecha importante en esta etapa fue marzo de 2017 con la inauguración de nuestras nuevas instalaciones sostenibles en Alhaurín de la Torre. Una isla ecológica con energía solar, agua de lluvia reciclada y depuradora de saneamiento integral que mereció ser nominada finalista a los premios de sostenibilidad de CEPIME en Madrid en 2018. La cuarta y última etapa, la pandemia y la situación actual. Con la pandemia del COVID, nuestra empresa vivió momentos muy difíciles que no voy a explicar ahora. Pero de la noche a la mañana nos vimos sin ningún ingreso y seguían llegando los vencimientos de crédito y los distintos gastos. Tuvimos que coger el toro por los cuernos, acogernos a ERTE y creo que hemos hecho una gestión financiera de manual, logrando acuerdos a largo plazo con las entidades financieras y después de unos meses muy duros, actualmente la empresa vuelve a una senda de crecimiento. La actual situación de subida de carburantes por el conflicto de Ucrania también nos está pasando factura. Seguimos sorteando este obstáculo y los que sigan viniendo con capacidad de adaptación, como es el día a día de cualquier empresario. También os adelanto que el próximo mes recibiremos 3 nuevos vehículos híbridos de última generación para nuestras líneas en Alhaurín de la Torre y en el Caminito del Rey, y estamos en pleno proceso de reorganización y profesionalización, sentando las bases de una gran empresa de movilidad en general. Y no voy a terminar estas palabras sin acordarme de la persona con la que comparto este premio, mi mujer Lina, que me aguanta desde que tenía 17 años y yo 20, recién cumplido. Es un trabajo donde tiene uno vehículos circulando los 365 días del año, las 24 horas del día y con el teléfono siempre abierto. Si no hubiese tenido ese cariño y apoyo familiar, es algo muy difícil de mantener. Para finalizar, quiero poner en el centro a todos nuestros clientes, tanto internos, nuestros trabajadores, como externos. Todo esto os lo debemos a vosotros.
Gracias a algunos de los que estáis aquí presentes, como nuestro Málaga Club de Fútbol, con el que lleva confiando más de 30 años en nosotros los desplazamientos de todos sus equipos, Federación de Peña, aquí está Concha, bueno, no voy a nombrar a todos porque sería imposible acordarme de todos. Gracias también a todas las asociaciones y cofradías del pueblo, como nuestros pensionistas, que durante estos 37 años han viajado con nosotros. Un recuerdo especial a todos los presidentes que ya no están, como fueron Miguel Lico, Maripepa, Antonio Rueda, Paco, y bueno, hasta Sebastián, que está actualmente. Y voy a terminar, quitando un poco de presión, con alguna anécdota que define el concepto de empresa familiar. Antes de popularizarse los móviles, al llamar a los clientes al teléfono fijo de nuestra oficina, después de un par de llamadas sonaba en mi casa y si no lo cogía, pronto sonaba en casa de mi madre. Teníamos que tener siempre el teléfono fijo atendido a las 24 horas por si había algún problema o alguna avería. Si un cliente llamaba fuera de hora y no lo cogíamos pronto, lo cogía mi madre. Mi madre estaba ya viuda y algo aburrida, y era de empezar a hablar y no parar. Al final acababa contando su vida a los clientes. A veces llamaban señoras de Torralquería o de otras barriadas del pueblo para preguntar los horarios de las líneas, y acababan de cháchara como íntimas amigas durante horas. Una mañana me cruzo por la plaza del pueblo con José Antonio Bernal, el actual hermano mayor de los verdes, de los morados. No sé si está por aquí presente, pero si está lo puede confirmar. Y me dice desde lejos: Antonio, macho, a ver si le arregla a la tele a tu madre que no puede ver Canal Sur. Y cierro con una frase que siempre tengo muy presente de John Lennon: la vida es aquello que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Muchas gracias por aguantarme. Pues a continuación toma la palabra el señor alcalde de Alaurín de la Torre, don Joaquín Villanueva. Bueno, bendito el día que decidiste venirte a Alaurín. Tú lo has dicho antes y es verdad, me costaba también algunas veces trabajo convencerte, porque tú, quiera o no quiera, eres muy leal con Campanilla, nunca olvidas y lo tienes. Y a veces te dije: oye, quítale ya lo de Campanilla a los autobuses, que ya están los autobuses en Alaurín de la Torre. Y hasta le costó trabajo seguramente cambiarlo en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Digo, pero bueno, siempre es un gran malagueño, una gran persona, un gran empresario, forjado desde abajo, con mucho sacrificio. Y tengo que decir, y es una cosa que cuando yo lo digo es porque lo puedo decir porque lo he vivido, que ha habido momentos de grandes dificultades, y lo que él ha dicho de que pone por delante la carreta, es verdad, es cierto. Él apostó por el transporte urbano entre barriadas con el pueblo sabiendo que iba a perder dinero, pero dijo: tiro para adelante, porque si no lo hago, al final no vamos a tener transporte público en Alaurín de la Torre entre barriadas. Queda mucho por hacer, como siempre me pasa, me llegan los Antoñitas las Fantásticas, y me llegó con el Muzmi, con un alemán, que el tío habla más que tú. Muy bueno, por cierto, porque lo he estado viendo en varias jornadas, digamos, de allí del Palacio de Feria, con el tema de la movilidad. Y bueno, el ejemplo de Alaurín ha sido un ejemplo que ha sido reconocido a nivel nacional. El trabajo que se ha hecho con el Muzmi era un experimento que era como, digo, veremos a ver si no voy a tener problemas con los taxistas, verás tú los taxistas, porque esto de que el autobús pare en cualquier sitio que esté cercano a la parada, pero no tiene que tener parada, esto es algo novedoso. Pero era la única manera, teniendo en cuenta el espacio tan abierto, tan amplio, porque ya sabéis cómo es Alaurín de la Torre, es muy expansivo, en espacio ocupa mucho espacio, no tenemos densidad, no tenemos torres, no tenemos esas torres tan grandes que hay ya en Málaga. Entonces, quiera o no quiera, esa ciudad compacta que no existe aquí, que es muy extensa, pues tiene sus dificultades, y una de las dificultades es que pues hay muy poca densidad de habitantes en un número muy grande de metros cuadrados.
Y entonces me decía, Joaquín, es que yo no puedo poner una parada en cada manzana en Pino-Alaurín. Es que en Pino-Alaurín hay 55 kilómetros de calle, y 110 kilómetros de acera y de farola. Es decir, que lo de Pino-Alaurín es un ejemplo de lo que ocurre en todo el término municipal. Y él, en todo momento, ha dicho, yo pongo el experimento y empezamos a trabajar y ya veremos a ver los resultados y ya veremos a ver cómo salimos de esto. Pero él ha sido una persona que ha apostado, que ha sido valiente y que, lógicamente, ha tenido el reconocimiento de este alcalde, de este equipo de gobierno, de todo el ayuntamiento en pleno, pero el más importante quizás es el que tienes en la calle, porque es que te quiere todo el mundo, todas las asociaciones, todas las excursiones que tú organizas, que tú haces, al final te has ganado a todo el mundo por tu sencillez, porque lo importante, como te pasó en el primer sueldo, no era el sueldo, lo primero era servir, ganarte a la gente, prestar un servicio, ya cobraré, yo sé lo mal que lo has pasado con el COVID, porque ni había transporte escolar, ni había excursiones, ni había nada. Y las letras de los camiones, de los autobuses, había que cumplir y había que pagar, si no al final terminabas, digamos, con que los bancos se quedaban con todo. Has sido valiente, yo también te convencí para que te vinieras a Laurín y te dije, esto lo vamos a hacer de una fórmula, bueno, pero eso ¿cómo se hace? Tú no te preocupes que esto lo vamos a hacer, digamos, por una declaración de interés social, porque es, fíjate tú, ya hay casi 100 trabajadores, son casi 100 familias, casi 100 familias, y más de 50 autobuses, y esto sigue creciendo. Uno de los problemas que se lo adelanté era que se iba a quedar como estrangulado en ese espacio y le hace falta más espacio para lógicamente, esparcionarse. Yo desde mis posibilidades y las posibilidades de este ayuntamiento, ¿me entiendes?, nos vas a tener siempre a tu servicio, porque has hecho un servicio espectacular en el pueblo. Todavía hay mucho por conseguir en el tema de movilidad y que lo iremos consiguiendo, digamos, porque tú vas a estar muy fuerte, como estás siempre. Es verdad que estás últimamente, representa a muchos colectivos, a muchas asociaciones, estás haciendo ya casi el trabajo de un político y estás en todos los foros, pero bueno, menos mal que tienes a tu hijo ahí, que es un gran ejemplo con tu mujer y toda la familia, por eso es una empresa familiar y esto no va a fracasar, porque por encima de todo os estáis jugando todo lo que habéis hecho durante todo este tiempo y eso no se puede tirar por la borda, y ese sistema que tenéis de atenderos con los clientes, de esa amabilidad que tenéis, esa cercanía que tenéis, siempre llegar a acuerdos. No he conocido a nadie que haya dicho algo de que os habéis portado mal o todo lo contrario, sino lo bien que nos ha atendido. No había chofer, pero Antonio cogió el autobús y Antonio nos recogió, y en fin, y a una hora intempestiva. En fin, una persona entregadita a sus clientes, entregadita al pueblo, y por eso el pueblo de Alaurín te hace este reconocimiento con todos los méritos que son tuyos, que están en tu haber, que no te ha regalado nadie nada, ni el ayuntamiento ni nadie, eso te lo digo, y por eso pues te queremos todo el mundo, no es solamente el ayuntamiento, es que todo el pueblo te quiere y te va a seguir queriendo, porque tú vas a seguir apostando por Alaurín y nosotros los alaurinos te vamos a ayudar en todo lo que podamos. De modo que un fuerte aplauso para este gran emprendedor, gran empresario. Sí, ahora. Bueno, pues en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Alaurín de la Torre les damos las gracias por haber venido esta noche aquí a acompañar a estas tres maravillosas personas con estos homenajes como nombramiento como hijos adoptivos de la villa. Les recuerdo que el sábado que viene a las 8 de la tarde también aquí se hará entrega del nombramiento a las 7 de la tarde se hará entrega aquí del nombramiento de hijo adoptivo de la villa al reverendo padre don José Planas Moreno y a nuestra querida Maribel Martín. Gracias y buenas tardes.